programa para poder entrevistarlo, mi querido Richard Macías. Ya llevamos casi 2 horas de programación, una tarea titánica que lo hacemos con gusto, con amor, con entretención, leyendo los titulares, las informaciones, para que ustedes puedan tener la mayor cantidad de visiones pluralistas para comenzar el día y tomar las mejores decisiones. No salgan de la casa, mantengan el confinamiento, por favor. No le crean a este gobierno mentiroso y criminal que está prácticamente condenando a la gente a muerte. Ya estamos con Jorge Sosa, me dicen, abogado de derechos humanos, quien lleva el caso de persecución política de 3 ecuatorianos que fueron asesinados durante la dictadura de Augusto Pinochet, uno de los criminales más sangrientos y sanguinarios del mundo, me atrevería a decir. Hola, querido Jorge, ¿cómo estás? Gracias, Patricio, ¿cómo estás? Bien, yo le estaba hablando a la gente, estábamos conversando con Melissa Zambrano, mi colega periodista que me estaba ayudando en la conducción, que tú llevas el caso de estos 3 ecuatorianos que fueron asesinados durante la dictadura de Pinochet, un caso que además me toca muy de cerca, porque sin saberlo, y te lo comentaba ayer, en mi documental La Traición Cuántica, que habla sobre el Ecuador, ojalá lo hayas podido ver, Jorge, toco el caso de Sócrates Ponce, que fue uno de las víctimas del pinochetismo, asesinado por la dictadura de Pinochet. Él era militante socialista, era el yerno de un general de carabineros, y aún así lo mataron, no alcanzó a conocer su hijo, una historia que a mí me toca muy de cerca porque puedo entrevistar y conocer a la señora, a su esposa, creo que se llamaba Elena, si no mal no me recuerdo. Bueno, no te quiero quitar más el tiempo, Jorge, cuéntanos tú en qué está el caso, de qué se trata, y por favor, da también un mensaje de futuro hacia el público ecuatoriano para que sepan que esa realidad tan cruenta que se vivió en Chile con la dictadura de Pinochet se podría repetir, a mi gusto, lo podemos conversar, con este mal gobierno de Lenín Moreno. Bueno, solamente para poner en contexto, un poco contextualizar lo que representa justamente siempre la toma del poder por parte de las Fuerzas Armadas o emplear las Fuerzas Armadas en contra de la población civil. El día de ayer, insólitamente, se expidió un reglamento para el uso progresivo de la fuerza, de las Fuerzas Armadas, no estoy hablando de la policía, porque la mayor parte de los estándares a nivel internacional lo que hacen es promover el uso de reglamentos, pero para la Policía Nacional. ¿Sí? Esto es grave, es gravísimo, porque lo que principalmente nos está diciendo este gobierno con ese reglamento es que las Fuerzas Armadas van a entrar a reprimir, obviamente, a la población civil. Y como defensor de derechos humanos y obviamente interesado en conocer la historia de todo lo que ha representado, obviamente, los golpes de Estado y las dictaduras, nunca en la vida de la sociedad civil el pueblo ha salido bien librado cuando las Fuerzas Armadas han tomado la represión o el poder dentro de un Estado democrático de derecho. Jamás. ¿Sí? Esta idea romántica, no sé de dónde han sacado a veces esa idea romántica de que con las Fuerzas Armadas estamos mejor protegidos, de que las Fuerzas Armadas lo que hacen es impedir la delincuencia. La historia nos ha demostrado de que las Fuerzas Armadas no están preparados, ni son la fuerza que debe obviamente patrullar las calles y combatir el crimen, porque el concepto de Fuerzas Armadas es el concepto de guerra interna, ¿sí me entiendes? O sea, si nosotros sacamos a las Fuerzas Armadas, ¿sí?, a patrullar población civil, a abordar, ¿sí?, el combate aparentemente del delito o de actos de resistencia, ¿sí?, el tratamiento que va a recibir el civil es el de una confrontación bélica, porque para eso estuvieron preparados. También recuerdo yo que aquí en Guayaquil, creo que esas imágenes también se hicieron virales, cuando comenzó a patrullar las Fuerzas Armadas, ¿verdad?, en sectores populares del noroeste, ¿sí?, y se vieron las imágenes, lo primero que hicieron fue rapar a los chicos, latiguearlos, porque los estaban flagelando, como una manera de que escarmienten y no salgan al toque de queda. O sea, pues ese concepto del punitivismo, que es radical, vuelvo a repetir, en las Fuerzas Armadas, porque el concepto de la policía es proteger y servir, ¿sí?, en teoría, ¿no? Y por lo tanto, ellos están preparados para un tipo de abordaje dentro, obviamente, de la población. Pero el concepto del militar es el de la guerra. Tú sacas a las Fuerzas Armadas, a la población civil, y el objetivo ciudadano
se torna en un enemigo bélico. Por eso lo que ha pasado el día de ayer con ese reglamento me preocupa muchísimo, ¿verdad? Porque ahí hay factores incluso para el uso letal de la fuerza, ¿sí? Estamos hablando de rifles, no de pistolas, estamos hablando de rifles de asalto, estamos hablando de material bélico, ¿sí? Lo cual puede desembocar en unas situaciones que pueden ser peor de las que pasó obviamente en octubre, en el cual ya se vio, obviamente sin el uso del reglamento, ya se vio una actuación de las Fuerzas Armadas que ocasionó obviamente problemas de abuso de fuerza, torturas, detenciones ilegales. Por eso es que al ver yo, obviamente yo soy el abogado patrocinador de los ecuatorianos, Jimmy Freddy Torres Villalba, Sócrates Ponce, hay uno más, estos tres ciudadanos, uno fue ejecutado en Santiago y dos fueron ejecutados en Concepción. Imagínense que ellos estaban becados por el gobierno de Salvador Allende. Cuando ocurre el golpe de Estado, ¿sí?, se los confunde con cubanos, porque eran extranjeros. Porque el concepto del militar siempre es que el enemigo, el concepto de la derecha extrema y del militar, es que el extranjero siempre es parte de los enemigos, ¿verdad? Fueron confundidos con cubanos y se los identificó obviamente como parte o afines a la ideología del socialismo. Se los torturó, porque hubo tortura, le sacaron las uñas de los dedos, le quemaron con cigarrillo las tetillas, les cortaron también, les cercenaron parte de los dedos de las manos, y al final, obviamente, los ejecutaron. Por lo menos los dos ecuatorianos muertos en Concepción, que estudiaban en la Universidad de Concepción, fueron ejecutados al pie del río Biobío. Puede entender que durante la época de Pinochet, investigar, los juzgados estaban tomados, ¿sí?, también por la amenaza justamente de la fuerza de la dictadura, ¿sí? No hubo ninguna investigación. Es más, yo tengo un recorte de prensa que me pasaron los familiares de Jimmy Freddy Torres Villalba, en el cual un diario de Concepción, cuando encuentran los muertos, saca un titular que dice presuntos guerrilleros, los cuerpos de presuntos guerrilleros fueron encontrados flotando en el río Biobío. Hasta la prensa, ¿sí?, se alió justamente en la época de la dictadura, y tú lo debes saber, ¿sí?, mucha prensa que tapó o que con titulares bastante sinuosos, bastante, podemos decir, complacientes con la dictadura, más bien decían que Chile estaba bien, de que la economía iba bien, de que no habían presos políticos. ¿Sí? Las dictaduras y los gobiernos de facto jamás admiten que están dentro de una dictadura de un gobierno de facto. Jamás, obviamente, los gobiernos que rozan con la legalidad de la ley admiten que hay presos políticos, ¿no? Eso es normal, eso es usual. Y imagínate que el caso de Jimmy Freddy Torres Villalba, que estamos hablando del 79, estamos hablando de época del golpe de Estado, ¿sí? Recién pudo abrirse, ¿sí?, en el 2004, recién a nivel interno, ¿no?, producto de que hubieron algún par de gobiernos como el de Frey, ¿sí?, como el de Michelle Bachelet, cuyo padre también fue torturado, que tuvieron obviamente la valentía de comenzar a investigar estos casos. Y aunque la Corte Suprema de Justicia chilena actualmente, ¿sí?, solamente condenó a uno y dejó en libertad a todo el grupo, podríamos decir, que estuvo al mando de la tortura. No solamente hablamos de la tortura de estos ecuatorianos, ¿verdad? Estamos hablando de la tortura de españoles, estamos hablando de tortura de ciudadanos chilenos, a través de un método sistemático, porque todo estaba calculado. Chile, lamentablemente, intentamos llegar o tratar de conversar con este gobierno, ¿sí? Y lamentablemente recibimos una bofetada en la cara simbólica, es decir, que no están dispuestos a negociar, algo que nos sorprende muchísimo, pero la Comisión Interamericana ya ha avanzado el caso, ya estamos obviamente en lo que se conoce como fondo,
Es decir, que ya ahorita va a haber una resolución de condena contra el Estado chileno, y si el Estado chileno no cumple, obviamente tendrá que pasar esto ya a la ejecución de Corte Interamericana de Derechos Humanos. Desde el punto de vista legal, es importante este caso porque la Comisión Interamericana y la Corte analizan justamente que cuando hay violaciones continuas y cuando hay graves crímenes, ¿sí?, contra la humanidad, crímenes de lesa humanidad, estos no prescriben y continúan obviamente en el tiempo y por lo tanto pueden ser juzgados incluso internacionalmente. Estamos hablando, ¿sí?, que vamos a dar casi un siglo desde que pasó obviamente el golpe de Estado y todavía obviamente la justicia internacional ha considerado de que el caso sí es juzgable porque al ser un crimen obviamente grave contra la humanidad y al haberse producido una violación continua, este caso sí es susceptible de ser conocido por el sistema interamericano, como efectivamente ya está Chile a puertas de una resolución desfavorable, ¿sí?, ante el sistema interamericano. Jorge, según tu experiencia y como llevaste este caso, yo conocí al abogado Nelson Caucoto, que era también la contraparte en Chile y que estuvo en este caso, me contaba, y Nelson Caucoto fue el que, creo que el abogado que más presos de la dictadura tiene en las cárceles, ¿no? De gente que torturó, que violó los derechos humanos y todo. Y Nelson me decía que ellos se demoraron años en lograr condenas dentro de Chile y posteriormente fuera de Chile. No me parece extraño la respuesta que te da el gobierno de Chile, porque acuérdate que el gobierno de Sebastián Piñera, ultraderecha, todavía hay ministros pinochetistas, hay ministros que fueron cooperadores de Pinochet, o sea, yo no me esperaría nada de ellos. Te hago la siguiente pregunta, Jorge. ¿Crees que los delitos y los crímenes que se cometieron en octubre y que se están cometiendo hoy día, por ejemplo, el decreto de Jarrín, van a tener alguna sanción judicial en algún momento en el Ecuador o en cortes internacionales? A mí, yo estuve dentro de, obviamente, del seguimiento de lo que pasó en octubre, porque estuve aquí ayudándolos en la parte legal a las comunidades del pueblo quichua de la costa. Yo mismo también salí, obviamente, a las protestas y también, como se dice vulgarmente, mamé gas también, ¿sí? Y estuve, obviamente, de cerca, vi, obviamente, lo que estaba pasando y no me cabe la menor duda, porque hablamos con Esmeralda Rosemena de Troitiño, que fue la líder del equipo justamente que vino a Ecuador por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No nos cabe la menor duda, obviamente, los informes de que hubieron graves crímenes contra los derechos humanos en octubre, ¿verdad? Y que al haber informes internacionales, porque son alrededor de 3 informes, ahí está el informe de Human Rights Watch, está el informe de la comisionada, de la alta comisionada Michelle Bachelet, y está el informe firmado por la doctora Arosemena de Troitiño, panameña de la Comisión Interamericana. En todas ellas se habla justamente de un problema en el cual muchas de las personas detenidas no eran llevadas inmediatamente a órdenes de la autoridad competente, ¿sí?, sino que eran llevados a los puestos de VC, en donde eran amenazados, en donde se les quitaba el celular, se les quitaba el reloj, eran golpeados, ¿no? Digo esto porque estas prácticas solían ser comunes en la época de las dictaduras latinoamericanas, ¿no? O sea, el individuo detenido, el preso político, no era puesto inmediatamente a órdenes de autoridad competente, sino que en el interín, obviamente, le iban pegando, lo iban torturando, lo iban amenazando. Cuando ya llegaba, si es que llegaba a órdenes de autoridad competente, obviamente, pues ya había un menoscabo de la integridad física y personal. Algo que me llamó muchísimo la atención de octubre es esa recurrencia que de las personas que eran detenidas por protestas, la mayor parte no eran conducidas inmediatamente a órdenes de la autoridad, sino que eran llevados a estadios, eran llevados a VC, eran llevados a puestos de la policía, incluso a puestos de mando de las Fuerzas Armadas, en donde muchos testimonios, casi todos, sí coinciden en que fueron amenazados, en que fueron golpeados, en que fueron humillados, lo cual reveló un sistema de conducta sistemático, ¿sí?, en el cual suponemos que las autoridades civiles, la ministra de Gobierno y el señor Jarrín tenían que estar en conocimiento, porque tampoco la ignorancia en este caso puede ser alegada como justificativo de responsabilidad. Por eso yo sí creo que lo de octubre, en general, en algún momento va a tener una repercusión, obviamente no necesariamente a nivel nacional, puede ser a nivel internacional, porque todavía la justicia en este país es muy sesgada. Yo solamente le hago una pregunta, Patricio, ¿sí?
de lo de octubre, ¿sí? ¿Hay algún investigado, no con respecto a los que protestaron? Porque los están investigados, los indígenas están investigados, llamados hasta en la pandemia fueron llamados. Pero de los casos en los cuales se denunció autoridades, ¿verdad?, que ordenaron o que estuvieron involucrados en actos de tortura, detención ilegal, no hay un solo investigado. Por eso es que creo que la justicia penal en este país, especialmente lo que se refiere a la administración de justicia en relación a la fiscalía, tiene un sesgo muy grande y que evidentemente también va a ser reflejado al momento justamente en el cual estos casos tengan alguna salida ya a nivel internacional. Jorge, te escucho con atención, estoy revisando las redes sociales para ir haciéndote preguntas, pero estoy muy atento. Quedé un poco impactado con la descripción que hiciste sobre los torturados, cómo murió la gente en Ecuador. Te quiero contar que yo tengo 2 tíos que fueron torturados, tengo un tío que es detenido desaparecido, entonces es un tema que a mí me toca muy en lo profundo y creo que es la motivación por la cual defiendo al Ecuador, porque me da mucho miedo que Ecuador pueda vivir, y creo que va a pasos agigantados a vivir alguna dictadura, un golpe militar, un pronunciamiento militar, un golpe cívico-militar, como decimos los chilenos, porque aquí también están involucrados los civiles que apoyan este tipo de manifestaciones. Y por eso que soy tan majadero en la pregunta y te quiero dar todo el tiempo del mundo para que explayes por qué, cómo y cuándo los militares y las policías, porque esto también es hacer prevención, Jorge, te lo digo con toda transparencia, o sea, quiero que los militares y los policías sobre todo entiendan cuáles son los daños y los perjuicios que ellos pueden recibir por violar los derechos humanos. Porque Osvaldo Jarrín hace una cosa que es criminal, Jorge. En su decreto, yo lo leí completo, no solo habla del uso letal de la fuerza en contra de población civil, lo cual es un crimen de lesa humanidad. Tú lo sabes, que atentar contra población civil desarmada en cualquier evento por parte de agentes del Estado es un crimen de lesa humanidad. A veces los estándares son muy altos, ahí la Corte, el Tratado de Roma no se cumple totalmente, el artículo 5 del Tratado de Roma, porque te piden que poco menos que sea un genocidio de muchas personas, pero técnicamente sí es un crimen de lesa humanidad porque hay una política de Estado en contra de un grupo determinado. Te digo esto porque la policía en ese decreto se les dice que van a tener atención psicológica en caso de que maten a un ciudadano ecuatoriano. O sea, Jarrín le está diciendo, señores, vayan a violar los derechos humanos porque nosotros los vamos a proteger, les vamos a dar impunidad frente a sus delitos y además les vamos a dar atención psicológica. Tú lo puedes explicar mejor, pero yo entiendo, desde mi ignorancia, que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles. Esto quiere decir que pueden pasar años, igual siguen vigentes. No es como que me pasó un semáforo en rojo y espero 10 años y no pasó nada. Si ellos matan, violan los derechos humanos, rompen la Constitución, van a tener que pagar. El mensaje hacia los militares y los policías, Jorge, porque van a salir a violar los derechos humanos en caso de las manifestaciones y los que van a terminar pagando esto van a ser ellos. No, hemos llegado al lamentable punto en Ecuador de tener que discutir el uso progresivo de las Fuerzas Armadas. O sea, es un absurdo conceptual. Y no sé si me entiendes, porque en realidad no debíamos haber llegado a este punto de discutir el uso progresivo de las Fuerzas Armadas. Nosotros deberíamos estacionarnos en la discusión del uso progresivo de la policía, ¿sí?, para el combate del crimen, para el combate del narcotráfico, para el combate justamente o de las manifestaciones no pacíficas, sino que son violentas. Ese es el punto en el cual un Estado normal, democrático de derecho se para. Porque vuelvo a repetir, cuando un Estado comienza a discutir un reglamento para el uso de las Fuerzas Armadas en época de paz, ¿verdad?, está desnaturalizando el concepto de seguridad nacional y del uso, obviamente, de las Fuerzas Armadas en el contexto de un territorio. Porque ve al ciudadano, lo ve como un enemigo interno. Vuelvo a recalcar el punto. O sea, el hecho de que las Fuerzas Armadas, ¿sí?, comiencen a patrullar las calles significa de que la manera como abordan las Fuerzas Armadas el enemigo interno es con tácticas de guerra, ¿sí? Neutralizar al enemigo, eliminar al enemigo, que es un concepto totalmente distinto de la policía, en el cual obviamente el crimen, ¿sí?, el narcotráfico o la protesta violenta, ¿sí?, no es lo usual, sino que es parte de las manifestaciones que puede contaminar
al resto justamente de ciudadanos. Es decir, puede obviamente generar un estado de caos, ¿no? Pero el concepto de la policía sigue siendo proteger y servir. Por lo tanto, yo creo que el reglamento es totalmente inconstitucional. Lo que se autorizó en la Constitución de la República del Ecuador es que las Fuerzas Armadas puedan actuar coadyuvando, ¿sí?, a la policía o a la autoridad civil. Pero en ningún momento se ha autorizado constitucionalmente que las Fuerzas Armadas puedan hacer despliegue autónomo, es decir, puedan hacer uso y funciones autónomas en estado de excepción o en circunstancias en las cuales el presidente de la República lo requiera. El estado de excepción es un estado de excepción legal, ¿sí?, que en ningún momento autoriza a las Fuerzas Armadas a cobrar autonomía para el combate supuestamente de la población civil. ¿Sí? No estamos en Colombia, aquí no existe una guerra civil declarada, aquí no hay grupos, obviamente, disidentes armados como la FARC, ¿sí? Aquí no existe ninguna de esas amenazas que el Estatuto de Roma o los convenios de Ginebra y los protocolos de Ginebra sí, obviamente, autorizan, sí, podríamos decir, el uso de las Fuerzas Armadas en época de guerra interna, que para eso obviamente se aplican estatutos especiales. Ecuador no está en guerra interna porque aquí no hay grupos disidentes. Por lo tanto, todo lo que se cometa a partir de ese reglamento, ¿sí?, es y puede ser considerado no solamente para posibles responsabilidades a nivel internacional y nacional, sino que también podría ser considerado como un punto para que puedan ser examinadas las conductas de las Fuerzas Armadas y las autoridades bajo el Estatuto de Roma en la Corte Penal Internacional. Jorge, ¿cuál es la penalidad de matar a un ciudadano, de generar apremio ilegítimo, de la detención ilegal? ¿Qué es lo que le puede pasar a un militar y al policía si viola los derechos humanos en lo concreto? ¿Cuántos años de cárcel? ¿Puede ser condenado por un tribunal internacional? ¿El Estado ecuatoriano puede recibir una condena internacional en términos monetarios? ¿Tendrá que pagar a los familiares de las víctimas? ¿Podemos ir a lo concreto del derecho que establece, por ejemplo, aunque sea genéricamente? Bueno, está tipificado el delito de tortura. En el Código Orgánico Integral Penal está tipificado el delito de tortura. Está tipificado el delito de la ejecución extrajudicial, está tipificado el delito de la detención ilegal, ¿verdad? Está tipificado el delito del abuso, obviamente, de la fuerza. Esos delitos están tipificados. La pena varía entre 3 y 10 años, dependiendo un poco de las atenuantes o de las agravantes, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, si la tortura se la ha realizado una persona discapacitada, ¿sí? Si proviene justamente de un estado de excepción o proviene justamente de un estado de no excepción. Estas cosas obviamente en el Código Orgánico Integral Penal ya están tipificadas porque en algún momento Ecuador decidió ingresar delitos de lesa humanidad, ingresarlos dentro del contexto justamente del Código Orgánico Integral Penal. Sin embargo, todavía queda la duda porque obviamente el Código Orgánico Integral Penal tendría que ser también trasladado a la responsabilidad del militar en época de excepción, ¿sí? En Ecuador se eliminaron los fueros, es decir, que tanto policía como militar deben actuar, si no es estado de guerra, deben responder ante la jurisdicción penal común. Sin embargo, sería la primera vez en la historia del Ecuador que veríamos la actuación de las Fuerzas Armadas de manera autónoma, con un reglamento autónomo, en un contexto de paz, que es lo que me preocupa, porque aquí no hay guerra interna, ¿sí? Aún así el concepto de guerra interna es bastante cuestionable, porque esto de la guerra interna se empieza a hablar durante la Escuela de las Américas, en donde los gringos empiezan a preparar a las Fuerzas Armadas para frenar a supuestos grupos guerrilleros de extrema izquierda, pero muchas veces se utilizaron, tú hablabas de los montajes judiciales. En Chile se hablaban que los prisioneros políticos y gente que murió
absolutamente inocentes, eran miembros. Tú hablabas de un titular en Chile sobre estos presos, y yo me acuerdo de otro donde mataron a 119 compañeros del movimiento izquierda revolucionario, y el Mercurio de Chile, que fue uno de los principales golpistas, dijo: asesinados como ratones, se mataban entre ellos entre falsos enfrentamientos. Entonces, esta lógica del enemigo interno también es bastante cuestionable, porque más que nada responde a las Fuerzas Armadas utilizarla para perseguir ciertos grupos políticos. Por ejemplo, los pueblos originarios, los correístas, la gente de izquierda, cualquiera que se oponga al gobierno neoliberal y las políticas inconstitucionales de Lenín Moreno, podría ser considerado un enemigo interno. Te digo esto porque podría el ejército inventarse un montaje, una operación de bandera negra, en donde digan que los indígenas tienen armas para justificar el asesinato. O sea, incluso en una situación de guerra hay ciertos derechos que tú no puedes vulnerar. La tortura, jamás. Las detenciones ilegales, jamás. Los apremios ilegítimos, jamás. O sea, hasta en una guerra tiene reglas que no se cumplieron dentro de las dictaduras latinoamericanas. Entonces la gente tiene que saber, y insisto con esto, Jorge, me va a disculpar, pero la policía y los militares sobre todo tienen que entender que si violan los derechos humanos pueden terminar presos. Y no solo eso, sino que pueden terminar pagando, por el principio de repetición, sumas millonarias a la gente que torturaron, los familiares. O sea, aunque pasen años, la justicia en algún momento va a llegar al Ecuador. Sí, a ver, hago una diferencia, ¿no? Ese concepto de enemigo interno, si es un concepto político que se genera desde el Homeland Security, obviamente, desde el concepto estadounidense de ampliar, obviamente, la seguridad afuera de sus fronteras, ¿no? El concepto que está tipificado o el concepto que tiene características ya en el ámbito del derecho internacional humanitario de la guerra interna es distinto al concepto del enemigo interno. Por ejemplo, características que establecen, obviamente, las convenciones de Ginebra, el Estatuto de Roma, para considerar que hay guerra interna, es que haya ocupación de territorio o de parte del territorio, que nos encontremos frente a una estructura armada. Una estructura no es 5 individuos con metralletas, porque eso es obviamente terrorismo. Se trata obviamente de una estructura como la FARC, por ejemplo, que tenían un comandante, un subcomandante, que había obviamente batallones. O sea, ese concepto de guerra interna se refiere obviamente a una facción de la población civil que intenta tomar el poder, un fraccionamiento de la sociedad civil que genera obviamente una ocupación de territorio. Y el derecho internacional humanitario no lo conceptúa más bien para aniquilarlo, sino lo conceptúa para aplicar un estatuto especial que se llama el Estatuto del Combatiente a aquellos que se denominan guerrilleros, que significa de que obviamente que se aplican las mismas normas de guerra si es que estamos dentro obviamente de un conflicto interno armado. Significa de que no puedo violar mujeres, no puedo contaminar el agua, ¿verdad? Se permite el canje de rehenes, no se consideran delitos comunes, sino que se consideran delitos de guerra, ¿no? El concepto es distinto. Ese concepto de enemigo interno no tiene nada que ver con las características de guerra interna que operan en el campo del derecho internacional humanitario, y es un concepto que fue acuñado efectivamente por los Estados Unidos de Norteamérica para buscar, obviamente, emplear fuerzas tácticas, fuerzas de espionaje en contra de lo que ellos podrían denominar que afectaban los intereses de Estados Unidos de Norteamérica. Ok, entendí la diferencia. O sea, una cosa es el enemigo interno desde el punto de vista jurídico, que establece un código, una norma para el combatiente revolucionario de cualquier parte que tiene una estructura formal, organizacional, que ocupa un territorio, como el caso de la FARC, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, como el Ejército de Liberación Nacional en Colombia, y otros grupos subversivos que tienen ciertas normas, no pueden hacer lo que quieran, ni el ejército, ni la policía. El otro es la doctrina de seguridad nacional y el enemigo interno desde el punto de vista político norteamericano. Entendí la diferencia perfectamente. Jorge. Y lo que se está aplicando en Ecuador, porque aquí yo no veo que haya territorio tomado, yo no veo que está ocupado ningún territorio, ni veo ninguna estructura. Entonces, lo que estamos aplicando aquí con el reglamento es la doctrina gringa norteamericana, claro, de considerar obviamente la disidencia de la opinión política como un enemigo. Eso sí está prohibido dentro del contexto del derecho internacional de derechos humanos. Considerar al ciudadano civil como un enemigo interno, eso expresamente sí constituyen violaciones a derechos humanos, ¿no?
Jorge, me gustaría hacerte tu pregunta desde el punto de vista jurídico. Te vi alguna entrevista hablando sobre el caso Glass. Me gustaría que le diéramos algunos minutos al caso Glass, tiene una connotación especial porque es el vicepresidente constitucional, el Ecuador ya ha tenido 3 vicepresidentes, se escucha que Otto Sonnenscholner podría renunciar incluso por toda esta inestabilidad, por los problemas de Palacio. Pero me gustaría tu análisis técnico y que intercambiáramos algunos criterios, porque tuve la posibilidad de trabajar con algunos abogados de derecho humano en Chile, que hicieron un informe jurídico muy extenso sobre el caso Glass, pero me gustaría escuchar tu opinión técnica. Yo no te veo afiliado a ningún partido político, te vi alguna entrevista muy seria y responsable lo que dijiste, pero me gustaría escuchar qué piensas tú del caso de Jorge Glass. Bueno, yo litigo a nivel del sistema interamericano. Para que la Comisión Interamericana expida una medida cautelar es porque han verificado que efectivamente existen las condiciones. Ojo, ¿sí? No es que las medidas cautelares ante CIDH son como las venden en la esquina, las compras en un kit, ¿verdad? Llamas por teléfono y te la dan. Son tremendamente difíciles, ¿eh? Porque yo también he presentado algunas medidas, no necesariamente me las dan, piden información, otras veces me las han negado, ¿sí? Para que la comisión llegue al convencimiento de que existe una situación de vulnerabilidad, teniendo en cuenta la cantidad de técnicos, obviamente, que existen en la Comisión Interamericana y la aplicación de estándares, es porque efectivamente la comisión ha comprobado que existe un riesgo de vulnerabilidad y de catástrofe con respecto a la vida y la integridad física, obviamente, de las personas. Ojo, que el tema de las medidas cautelares, la comisión usualmente las concede cuando hay riesgo de vida y riesgo de integridad física de las personas. Por lo tanto, habiéndose expedido una medida cautelar de la Comisión Interamericana, yo lo primero que tengo que presumir legalmente, desde el punto de vista del estándar, es que me encuentro frente a un sujeto, ¿sí?, que tiene una vulnerabilidad en relación a su vida y a su integridad física, en primer lugar. Y eso nadie lo puede negar porque hay una presunción ya de jure, una presunción que viene de un organismo internacional. No es que me lo inventé yo, no es que a María Paula Romo le parece, no es que a Lenín Moreno le parece, no, aquí tenemos una presunción, que es una medida, ¿sí?, una medida cautelar que dice, este señor, ex vicepresidente, tiene riesgo de vida y riesgo de integridad física. Por lo tanto, la comisión le dice al Estado, solucione, ¿sí?, busque la manera como usted saca del contexto del riesgo, del peligro, al señor Jorge Glass. Y en ese contexto, que esta medida ya tiene varios meses, han sucedido dos cosas más, ¿verdad? Sucedió lo de la pandemia, ¿verdad? Y sucede el tema de la contaminación de las personas con COVID dentro de las cárceles, incluyendo la Tacunga. Es decir, tenemos un hecho concreto. ¿Sí? Nuevamente, no es que a mí me parece, que a María Paula Romo le parece, no es que le parezca, señora ministra. Él tiene una medida cautelar y encima, en el centro de detención de la Tacunga, hay un foco de contagio. Por lo tanto, ya Glass, como lo he repetido, ya Glass debió haber estado libre hace tiempo, hace semanas debió haber estado, porque siendo una persona, ¿sí?, sobre cuya presencia, sobre cuya personería recae ya un principio de presunción legal internacional de que es vulnerable, la pandemia debió automáticamente, ¿sí?, debió haberle generado al Estado un momento de preocupación que implique justamente que salga a través de una medida alternativa, debido justamente al estado de vulnerabilidad. Sé que han presentado un habeas corpus, sé que también hay un conflicto de la norma penal sobre el tema del régimen de libertad y el régimen de prelibertad. Él fue condenado, está ahí la sentencia, fue condenado bajo el Código Penal anterior, por lo tanto los requisitos que deben aplicársele son para la prelibertad o para el régimen semiabierto, deben ser aplicados obviamente las del Código Penal con el cual fue condenado. Sin embargo, más allá de eso, ¿sí?, yo considero de que el Estado está en este momento en incumplimiento de la medida cautelar. Hay un incumplimiento que debe ser reportado ante el sistema interamericano para que obviamente el sistema interamericano decida a lo mejor presentar el caso ante Corte Interamericana, ¿sí?, en donde obviamente se aplica la figura de las medidas previsionales o provisionales, ¿sí?, provisionales. Es necesario que el Estado ecuatoriano cumpla, ¿sí?, puesto que ese incumplimiento también le pueda acarrear alguna responsabilidad, ¿sí?, debido a que ya existe expresamente un principio de presunción de vulnerabilidad y de posible catástrofe en relación a integridad física y psicológica, obviamente, de Jorge Glass.
Te fuiste, Patricio. Ok. Y bueno, pasando un poco al tema de Chile, bueno, esperamos justamente de que esto sea un caso paradigmático. El día de hoy, por ejemplo, el día de ayer, la Comisión Interamericana presentó un caso ante Corte Interamericana sobre la dictadura en Uruguay. Imagínense, y en el día de ayer, estos casos todavía siguen obviamente apareciendo ante el sistema interamericano. No son casos en los cuales la responsabilidad puede ser obviada. Recién el día de ayer se presenta un caso contra Uruguay de la dictadura uruguaya. Nosotros, como víctimas, como abogados, nosotros creemos que máximo hasta diciembre este caso, los ecuatorianos ejecutados en la época de Pinochet, ya esté obviamente tramitándose en Corte Interamericana, porque ya estamos ahorita en la etapa de fondo de la comisión, que ya es obviamente un estado en el cual la comisión ya recomienda obviamente al Estado chileno y le establece responsabilidades con respecto a la víctima. Si el Estado chileno no cumple, va a tener un plazo de un mes para cumplir, el caso lo pasan a Corte Interamericana. Como nosotros creemos que ya en diciembre podríamos tener ya la primera audiencia ante Corte Interamericana, justo ya a puertas de una sentencia ya ante Corte, lo cual revela, Patricio, de que nadie está por encima de la ley, que tarde o temprano estos casos pasan obviamente a conocimiento o a responsabilidades internacionales, y que evidentemente yo coincido contigo que lo de octubre en algún momento va a tener obviamente que salir no solamente a nivel de derecho doméstico, sino también a nivel de derecho internacional. ¿Se puede acusar a los jueces y fiscales del delito de prevaricación, por ejemplo, cuando hay persecución política, cuando ha habido montaje judicial? ¿Crees que la actitud de Pérez Reina, de la fiscal Diana Salazar, son imputables desde el punto de vista del derecho? Bueno, ahí habría que analizar muy bien la conducta de ellos antes de dar un criterio. Pero desde el punto de vista internacional, lo que sí te digo es que si hay casos que pasan a nivel internacional, son casos que se han agotado recursos internos. Al haberse agotado recursos internos, ¿sí? Nosotros presumimos desde el punto de vista internacional que ha fallado el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho al debido proceso. En esa violación del derecho al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, por ejemplo, una persona detenida injustamente, en la cual el fiscal ha solicitado prisión preventiva, por ejemplo, o el juez que no concede una medida alternativa, siendo un caso en el cual se puede conceder medida alternativa y luego, obviamente, es sobreseída la persona. ¿Sí? Cuando se trata, obviamente, de este tipo de circunstancias en las cuales es evidente que hay politización de la justicia, lo que va a pasar justamente es que internacionalmente van a tener que responder con la violación del derecho al debido proceso y a la tutela judicial efectiva. ¿Esto cómo? ¿Cómo responden? Responden por repetición, es decir, se condena el Estado, y el Estado tendrá que presentar recursos internos para poder obviamente abrir sumarios o abrir procesos penales o civiles contra las autoridades judiciales que dieron origen a la violación del debido proceso o a la tutela judicial efectiva. Perfecto. Entonces entiendo que sí podrían ser juzgados, tienen que responder por su acto. En Ecuador también está el principio de repetición. Me llama la atención porque, mira, el caso Sofía Espín, por ejemplo, no solo esto es jurídico, sino que tiene relevancia política. A Sofía Espín, los medios de comunicación le arman un juicio, la condenan sin el derecho a la presunción de inocencia. Cualquiera es inocente hasta que no se pruebe lo contrario, esa es la presunción de inocencia. No te pueden condenar ni los jueces, ni los fiscales, bueno, los que condenan son los jueces, pero no te pueden condenar sin un juicio justo, pero los medios de comunicación te condenan antes que cualquier juicio. Le quitan el curul, le quitan su cargo asambleísta. Posteriormente la procesan, ella sale al exilio. Estando en el exilio dicen que no, que ya no hay delito, que se acabó todo el problema, que no sé qué, bla, bla, bla.
pero ¿quién devuelve el daño? ¿Quién le devuelve el curul? ¿Quién le devuelve el dinero que perdió? ¿Quién le devuelve su dignidad? ¿Quién le devuelve los daños y perjuicios que recibió? ¿Quién se los devuelve y quién paga por eso? ¿Va a pagar la jueza? ¿Va a pagar quién? ¿Quién paga? ¿La asamblea? En el caso de Jorge Glass también podemos tener diferencias políticas quizás, pero lo sacan del cargo, lo destituyen ilegalmente porque la vacancia definitiva para el caso del vicepresidente no está establecida en la Constitución. Lenin Moreno a través de una cartita dice se destituye por vacancia definitiva. Jorge Glass debería recibir un juicio político. Lo sacan del cargo. ¿Quién devuelve los años que estuvo preso? Puede ser inocente porque fue condenado con un código penal derogado. Jorge, tú sabes que eso es imposible, salvo por la fecha en que se cometió el delito, pero en este caso no aplica para ningún motivo. ¿Quién le devuelve lo que perdió? Jorge Glass, Sofía Spin su curul, Jorge Glass la vicepresidencia. ¿Quién le devuelve al país lo que perdieron porque la gente votó y hizo un ejercicio democrático? No quiero que te comprometas políticamente porque tú eres técnico, eres un abogado, pero me interesa tu visión para que respondas quién responde, valga la redundancia, frente a todos estos actos arbitrarios en donde no solo se perjudica el Estado de Derecho, no solo se pasa a llevar la presunción de inocencia, porque ya fueron condenados, o a través de una prisión preventiva, que tú sabes que es una medida excepcional, porque puede ser considerada igual como una precondena, y no existe la precondena hasta que no haya un juicio justo, y las limitaciones políticas de estos casos, del caso Sofía Spin y Jorge Glass. ¿Quién le puede devolver el cargo de vicepresidente a Jorge Glass? ¿Quién le puede devolver el curul a Sofía Spin? ¿Qué camino pueden seguir ellos en las instancias internacionales? Bueno, tengo entendido, porque yo soy bien amigo de Sofía, tengo entendido que Sofía ya presentó el tema internacional, bueno, y Glass tiene ya una medida cautelar que se puede convertir obviamente en proceso contencioso, ¿no? Porque una medida cautelar se puede convertir en un proceso contencioso tranquilamente. Yo te cito dos casos. Proceso contencioso. ¿Qué significa proceso contencioso? De cautelar pasa a ser ya reparatorio. La medida cautelar únicamente es para proteger preventivamente, para que no haya daño al derecho a la vida o a la integridad física, ¿no? El proceso reparatorio es cuando obviamente ya hay un conflicto, ya hay una demanda contra el Estado, en el cual lo que yo aspiro es una reparación, una restitución del derecho. Lo que Glass ha presentado es una medida cautelar, pero se puede convertir, si hay un precedente, se puede convertir en un proceso contencioso. En Ecuador, por ejemplo, desde el punto de vista político, hay dos casos importantes, que es el caso Camba Cuello y otros, y el caso Quintana Cuello y otros, Camba Campos y otros, y Quintana Cuello y otros, que se denominan los casos del Tribunal Constitucional y Corte Suprema destituidos, que fueron en la época de Gutiérrez, ¿verdad? Que se los bajó toditos, obviamente, y se instauró la denominada Pichicorte. Ellos llevaron el caso ante el sistema interamericano y obviamente Ecuador tuvo que pagar una gran cantidad de dinero como reparación. Lamentablemente no se les pudo devolver el cargo, porque ya a la época de la condena en el sistema interamericano ya habían pasado 6, 7 años y obviamente habían muchos terceros que ya habían adquirido derechos también por los cambios, obviamente, del sistema doméstico nacional a nivel jurídico. Lamentablemente, es lo único que tenemos, es el sistema internacional. Por ejemplo, en el caso de Sofía Spin, si es que ella no activa un mecanismo interno de restitución, cuando ella llegue, estoy seguro que va a llegar el caso ante una condena del sistema interamericano, no necesariamente le van a restituir la curul, porque probablemente cuando ella tenga ya sentencia en Corte Interamericana, ya habrá pasado 1 o 2 elecciones, probablemente. ¿Sí? Entonces no le voy a decir yo a alguno de los asambleístas que fue votado, sal tú para poner la Sofía, porque causa un caos, obviamente. Entonces, la mayor parte de estos casos sí tienen responsabilidad, o sea, sí adquieren una responsabilidad con el tiempo, pero en la práctica a veces es difícil restituir, obviamente, si un cargo, si es que la circunstancia ya ha pasado. Se llama la teoría de los hechos consumados. Por ejemplo, estamos frente a una elección. En esa elección va a haber un presidente o un vicepresidente. Si Jorge Glass continúa en el proceso interamericano, es probable que gane, pero va a ser muy difícil que la Corte Interamericana le diga, le voy a devolver el cargo a usted como vicepresidente. ¿Por qué? Porque ya hay hechos consumados,
¿sí?, dentro del campo ecuatoriano que se han consolidado y que han generado efectos jurídicos para terceros. Entonces yo no puedo generar un caos nuevamente dentro del proceso ecuatoriano. Pero, ¿Sí? pero una situación ideal, en una situación ideal donde la justicia fuera rápida, eficiente, no estuviera politizada, ¿la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos podría decretar que Jorge Glass se le restituyera la vicepresidencia? Hay un caso, en un plano ideal, en un plano ideal. Un solo caso, ¿verdad?, que es el caso del ex alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, que también fue candidato a la presidencia de Colombia, en el cual el Procurador General del Estado lo quiso destituir por un problema de contratación con el tema del agua. Él presentó una medida cautelar y la comisión ordena al Estado colombiano, le ordenó que suspenda la destitución y lo restituya. Pero fue una cosa muy inmediata, ¿no? Fue una cosa que no demoró 2 o 3 semanas, ¿sí? Y obviamente Petro logró que la comisión se pronunciara sobre una restitución. De hecho, Petro fue restituido y acabó obviamente el cargo como alcalde, efectivamente. Es decir, si tú me preguntas si hay un precedente, hay un precedente. Ya habría que estudiar los mecanismos, obviamente la estructura lógica de una posible petición, si es que lo que se quiere lograr, por ejemplo, es la restitución inmediata, ¿sí?, o la no destitución del cargo de una persona que se encuentra electa por votación popular. Jorge, ha sido una clase magistral de Derecho. No sé si quieres terminar contándonos cuándo debería salir la sentencia en contra de Chile por esta violación a los derechos humanos en contra de 3 ecuatorianos. Y si quieres entregarle un mensaje al público de Hecho de Ecuador, porque la verdad te agradecemos por tu tiempo. Ha sido una experiencia impresionante porque hay una serie de datos, de contextos, de normas que no manejamos. No somos abogados, pero tú lo has explicado muy sencillamente. Y queda claro, a mí me queda claro 3 cosas. Que si existiese una justicia rápida, eficiente, Jorge Glass podría recuperar su cargo. Segundo, que tienen que pagar por la responsabilidad política y jurídica los jueces, las personas que participaron de este proceso. Y tercero, que los crímenes de lesa humanidad, las violaciones a los derechos humanos no quedan en la impunidad porque son imprescriptibles, y tú eres la mejor muestra de eso porque lleva un caso después de 45 años de la dictadura Augusto Pinochet, en donde ya han pasado muchísimos años desde que se cometieron estos delitos en contra de 3 ciudadanos ecuatorianos, y por lo tanto, el que viola los derechos humanos hoy día, policía o militar, sepa que va a tener que pagar algún día por lo que haga. Nosotros esperamos que no pase nada, pero viendo la actitud de Osvaldo Jarrín, el ministro de Defensa ecuatoriano, están poco menos que llamando a la policía y a los militares a matar gente porque no les va a pasar nada, van a quedar en la impunidad cuando eso no es así. Los delitos son imprescriptibles, van a tener que responder a la justicia, y si no hay justicia en el Ecuador, va a tener que ser frente a las cortes internacionales. No sé, Jorge, si quieres agregar algo para terminar y para un poco darle tu mensaje a la gente que nos está viendo en Hechos Ecuador Informativo Matinal. Piñera también tiene un problema ahorita sobre el informe también del IDH, que también obviamente generó problemas obviamente con respecto a las Fuerzas Armadas y la policía obviamente en Chile, ¿no? De las protestas que siguieron a las de Ecuador, las protestas en Chile también fueron examinadas tanto por Naciones Unidas como la Comisión Interamericana, y también se detectaron profundos abusos también. No hay que romantizar. Yo no estoy en contra de las Fuerzas Armadas ni estoy en contra de la policía, ojo, ¿sí? Pero lastimosamente la historia nos ha conducido a la presunción de que esa idea romántica, ¿sí?, del militar o del policía que sirve y protege, y del militar que realmente lo vemos altivo, esa idea choca muchísimo con la realidad de lo que ha pasado cuando hemos sacado o cuando los estados han usado de las Fuerzas Armadas indiscriminadamente contra la población civil. Y lo que ha pasado siempre termina en abusos. ¿Sí? Les invito a leer el informe Rating, ¿sí?, sobre el tema de lo que pasó en la dictadura, ¿verdad? De cómo a las mujeres que eran detenidas por algún concepto ideológico les ponían ratas en las vaginas, ¿sí? Al famoso cantautor Jara les cortaron las manos, ¿verdad? Entonces hay una serie de datos. Yo no creo, salgamos de esa idea romántica, ¿sí?, de que las Fuerzas Armadas, de que la Policía Nacional, ¿sí?, tienen o deben tener un halo justamente de integridad. Son ciudadanos, son seres humanos que tienen el uso de la fuerza, están legitimados para usar de la fuerza. Por lo tanto,
el reglamento o la norma o la aplicación de restricciones debe ser mucho más dura para aquellos seres humanos o ciudadanos que tienen el uso legítimo de la fuerza. Autorizar, ¿sí?, o redactar reglamentos para promover especialmente que las Fuerzas Armadas repriman en épocas de paz, me parece que es atentatorio al mismo concepto de paz civil y que más bien ese concepto está o puede estar ayudando, obviamente, a aumentar la agresividad dentro del Ecuador entre sociedad civil, policía y Fuerzas Armadas. Tengan en cuenta esto, porque creo que esto de aquí, este reglamento, no lo han hecho, ¿sí?, sin una causa, sino que obviamente obedece a algún tipo de estrategia, como la que en algún día avisó Jarrín, aparentemente, que nos hizo entender de que estaban detrás de un enemigo interno. No sé cuál enemigo interno, pero él se inventó un enemigo interno. Para justificar la violación de los derechos humanos. Sí, me has tocado temas muy sensibles en lo personal. Mira, yo tengo un tío que se llama Ernesto Torres, un tío político, que tenía 21 años cuando lo hacen desaparecer en Chile. Ernesto Torres era militante de la derecha, era opositor a Salvador Allende, y su hermano, que era un hermano gemelo, un tío político que fue criado por mis tíos, era militante del MIR. Los militares llegaron a buscar a mi tío político, a mi tío mirista, no lo encontraron y se llevaron a su hermano, a mi otro tío, y lo hacen desaparecer. Tenía 21 años. ¿Por qué te digo esto, Jorge? No para contar mi vida personal a la gente de Hecho de Ecuador, sino que para que la gente entienda que la lógica del enemigo interno, en lo que estamos hablando, en este contexto político, no existe, porque aquí no hay un grupo militar, paramilitar, guerrillero dentro del Ecuador. Nada justifica la violación de los derechos humanos. Incluso si existiese un grupo militar y revolucionario, como el caso de Colombia, o lo que fue Jarrín, también en algún momento, el comandante Jarrín, Arturo Jarrín, ellos también tienen derechos en una situación de detención. No pueden ser torturados, no pueden hacer lo que hicieron en Chile, las atrocidades de lo que hicieron en Chile. Estoy hablando de un chico de 21 años que lo hicieron desaparecer y nunca nos entregaron su cuerpo para que tuviese un funeral. O sea, para mantener el shock neoliberal. ¿Por qué les digo esto que es tan cruento? Porque lo que puede pasar en Ecuador, yo lo decía en el documental La Tradición Cuántica, lo peor que le puede pasar al Ecuador es un golpe de Estado en donde se violen sistemáticamente los derechos humanos y van a caer cualquiera. Y cuando digo cualquiera, puede ser cualquiera, de derecha, de izquierda, de centro. No les va a importar nada, porque lo que ellos hacen es aplicar este shock neoliberal y esta teoría del terror para que los pueblos no puedan despertar. Entonces tenemos que hacer todo lo posible para evitar la violación a los derechos humanos. Yo creo que todos los que han visto redes han visto esa imagen de la persona afroestadounidense detenida, se ve el video, ¿no?, detenida pacíficamente, ¿sí? El policía lo mata, o sea, lo inmoviliza y lo asfixia en pleno proceso justamente de detención. Ni siquiera tenía un arma, o sea, fue detenido por estar dentro, obviamente, por ser sospechoso de alguna rencilla. Entonces, pleno siglo XXI, fuimos testigos en cámara de cómo un policía asfixió y mató a una persona detenida, pleno siglo XXI. O sea, no, salgamos un poco. Si no ponemos límites muy estrictos al uso de la fuerza legítima, ¿sí?, después no andemos llorando con temas de tortura, con temas de abuso. Salgamos de esa idea romántica y más bien como ciudadanos, ¿sí?, busquemos generar acciones, porque ese reglamento de las Fuerzas Armadas que dictó Jarrín no puede ser aplicado en este país. No puede ser aplicado en total funcional. Te quiero hacer un comentario y una pregunta. El comentario, yo vi el video cuando el tipo dice I can breathe, yo no puedo respirar, me están matando, I can breathe, que al final terminó siendo un hashtag internacional, porque fue muy cruenta las imágenes, y el tipo lo mata, pero lo asfixia porque le da la gana de matarlo, punto. Me lleva a pensar en la policía y los militares ecuatorianos que entiendan que pueden ser condenados y juzgados. O sea, por mucho que el ministro de Defensa les diga que ellos pueden hacer lo que quieran, que van a tener apoyo psicológico, que pueden matar gente, no es así. ¿Cuál es la repercusión para los militares y la policía que violen los derechos humanos? Esta pregunta te la he hecho 1000 veces durante el programa, pero sobre todo desde la perspectiva en qué pasa si un soldado y un militar se resiste a matar a alguien, por ejemplo.
¿quién lo puede defender? O sea, tienen el derecho de representación, como se llama, ¿no? De hecho, está en los estándares internacionales de que un policía o un militar puede comunicar verbalmente o por escrito su rechazo, obviamente, a admitir una orden por cuanto esta es inconstitucional. Porque deben saber, militares y policías deben saber que dentro del campo del estándar internacional y ya inserto en el campo del derecho penal, la debida obediencia, ¿sí?, está totalmente eliminada. Es decir, que ya no se justifica el cumplimiento de una orden sobre la base justamente de una autoridad superior, ¿no? Esto de aquí fue lo que esgrimieron podríamos decir, los rasos de la época de Alemania nazi, cuando íbamos a los juicios, a los tribunales de Nuremberg, lo que decían es que habían actuado en cumplimiento de una orden, ¿sí? Entonces, se avanzó en cierto tipo de estándares y, por ejemplo, este estándar internacional de que la debida obediencia no justifica ni genera impunidad, ya tiene y está inserta dentro de la jurisdicción penal ecuatoriana. Es decir, a la policía de calle, al militar de calle, al que ronda, ¿sí?, al que patrulla, ¿sí?, hay que hacerle ver de que la obediencia o el esgrimir o el justificarse en un acto de un superior no lo va, obviamente, no le va a representar impunidad o absolución o exclusión de la responsabilidad penal. Jorge, muchas gracias por tu participación en Hecho Ecuador Matinal. Te comprometo para próximos días para que podamos seguir conversando y que nos cuentes también cuál fue, a mí me interesa en lo particular y también en lo general, cuál es el veredicto en contra del gobierno de Chile, del Estado de Chile, por el caso de estos 3 ecuatorianos, donde está Sócrates Ponce, quien tuve la oportunidad de conocer y poder conocer la historia de su viuda, de su hijo, una cosa bien dramática. Jorge, muchas gracias por tu participación en Hecho Ecuador Matinal. Y te agradecemos y te dejamos comprometido para una próxima vez. Bueno, eso fue Jorge Sosa, abogado de Derecho Humano. Hablamos sobre el caso Glass, hablamos sobre violación a los derechos humanos, qué es lo que parecía que podría padecer los policías y militares. Ya después de 3 horas de programa me cuesta que me salgan las palabras de una forma fluida. Les pido las disculpas por esto. Es impresionante lo que está pasando en el campo de los derechos humanos, pero entiendan que no van a quedar en la impunidad, que sí puede haber justicia. Imagínense que estos casos que se cometieron en Chile después de 45 años recién están recibiendo justicia, no van a quedar en la impunidad. Podría recuperar el cargo Jorge Glass, podría recuperar el cargo Sofía Espín. Tienen que pagar por el daño que han generado. Si no lo pagan dentro del Ecuador, lo van a generar en las cortes internacionales. Muy interesante la conversación con Jorge Sosa. Hemos tenido hoy día un programa espectacular. Por mi parte, no me queda más que darle las gracias. Voy a leer algunos de los comentarios que están saliendo en vivo y en directo por Hechos Ecuador para ya ir cerrando esta transmisión. He tenido que cambiar de batería varias veces con el celular, con el programa, porque es muy complejo hacer un programa de 3 horas, pero hemos tenido una audiencia increíble y estamos construyendo un espacio informativo para todos. Jorge estuvo realmente brillante. Jorge Sosa habló del caso Glass, por qué se le aplicaba la prelibertad, qué significaba este tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las medidas cautelares que se le entregaron a Jorge Glass, que también podía transformarse en una medida contenciosa, eso quiere decir una reparación en contra de Jorge Glass por esta situación. Tenemos casi 433 me gusta en este instante, más de 400 personas nos están viendo en vivo. La verdad ha sido un programa maravilloso. Los dejo invitados para las 7 de la tarde, Ecuador, la entrevista que haremos con Guillem Long, la segunda parte de la entrevista. Ayer también lo entrevistamos, pero se cayó la transmisión. Nosotros creemos que fue un boicot, aunque también podría haber sido una situación de un boicot de internet y la mala conexión que tenía Guillem, que amablemente se ha dicho que lo podemos entrevistar nuevamente. También hablaremos del caso Glass, del caso Julian Assange. A las 7 de la tarde, hora Ecuador. También a las 7 de la tarde, hora Europa, tendremos un panel muy interesante con Hugo Gutiérrez, con María Dantas, con un diputado venezolano, diputados chilenos, diputados españoles, para empezar a hablar de la situación del COVID y generar periodismo alternativo y comunicacional distinto. Estoy tratando de leer los comentarios, pero mi computador se puso un poco chúcaro, como decimos en Chile. Bueno, acá voy a leer los últimos comentarios antes de irnos. Todos los días, de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la mañana, los acompañaremos con la mejor información por Hechos Ecuador Noticias Matinal. En la tarde viene mi colega y director del programa, Richard Macías, a quien le quiero entregar ya la transmisión
para que pueda seguir con el programa de Hechos Ecuador. Por mi parte, me voy despidiendo. Soy Patricio Meribel, he estado con ustedes toda esta mañana, espero no haberlos aburrido. Ya entra Richard Macías para darle continuidad a nuestros programas, que tenemos una parrilla increíble para ustedes. A ver si entra Richard para ya despedir el programa y entregar la transmisión. Querido Richard, ¿estás por ahí? Para comentar un poco lo que fue este programa, ¿no? Por ahí está mi amigo Richard Macías, colega, periodista, comunicador, que ha fundado Hechos Ecuador, que ya tiene más de 103.000, 104.000 seguidores. Y bueno, ya me despido y le dejo el programa a Richard Macías. Un abrazo grande a todos ustedes. Soy Patricio Meribel y fue un agrado poder compartir con ustedes esta mañana para que partan de mejor forma informados con Hechos Ecuador, noticiosos, informativos, el matinal de Latinoamérica y el mundo. Un abrazo a todos los que nos vieron hoy día y nos esperamos el día lunes con un programa muy entretenido. Vuelve Viviana Paredes, vuelve Melissa Zambrano, otros periodistas, vamos a invitar a Kevin Chalco, va a estar con nosotros quizás Eduardo Francolor, abogado constitucionalista de derechos humanos, ex juez de la Corte Suprema, Sofía Espín, ex asambleísta, Andrés Arauz, economista, y tendremos un programa espectacular a partir del día lunes y durante toda la semana de 8 a 11 de la mañana. Me despido, soy Patricio Meribel, periodista chileno con espíritu latinoamericano. Eso fue todo por hoy día. Muchas gracias y los esperamos el día lunes. Bye.